Ok. ¿Cómo sé que yo verdaderamente me he arrepentido? Ya no practico pecado y busco a Dios y le obedezco. Sí, amén. ¿Puedo pecar? ¿Un cristiano puede pecar? Puede pecar, pero no practicar el pecado, porque son dos cosas diferentes. Ok. ¿Puedo pecar? Sí. ¿Por qué? Por ignorancia, por omisión, por desconocimiento de la palabra puedo pecar. Aún en el caminar como cristiano, porque como no estoy, por ejemplo, una persona que apenas está en el evangelio, pues puede pecar. ¿Por qué? Porque le falta el conocimiento de la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros tenemos que conocer a Dios para poder tomar decisiones. La verdadera libertad está que cuando Dios viene y te implanta su semilla, que es la palabra, te convence a través del Espíritu Santo de lo que es bueno. Que Dios te ama y como un papá quiere lo mejor para ti y para mí. Me convence. No me manipula, no me obliga. Se llama libre albedrío. El libre albedrío, hermanos, es que Dios nos permite elegir, escoger. Eso lo decidimos cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo puedo discernir lo que está bien y lo que está mal? Necesito ir a la palabra. Necesito la palabra de Dios para que la palabra de Dios me ayude a escoger entre el bien y el mal. La fuente del bien, ¿quién es? Dios. Y en este manual de vida, hermanos, ¿sí?, que es la Biblia, es el mayor legado que Dios nos dejó. ¿Para quién? Para aquellos que profesamos ser cristianos. Un verdadero cristiano, lo hemos visto en otras enseñanzas, es un discípulo de Jesús. Había muchos simpatizantes con Jesús, pero solamente había muy pocos discípulos. Solo muy pocos estaban dispuestos a vivir conforme a las enseñanzas de Jesús. ¿Y qué incluye el verdadero arrepentimiento? Reconocer que hemos pecado, ¿sí? Cuando tú y yo pecamos, ya no nos sentimos a gusto. Cuando viene la palabra y la palabra nos provoca un efecto y nos hace sentir mal, ¿es por qué? Porque el Espíritu Santo nos está diciendo, eso que tú estás haciendo no está bien. No le agrada a Dios, lastima el corazón de Dios. Y te va a lastimar a ti y vas a lastimar a los tuyos. Entonces, tú y yo venimos de experiencias vivenciales en donde nuestros papás, parientes, familia, amigos, en algún momento, por su naturaleza caída, nos lastimaron. O viceversa, tú y yo lastimamos con palabras, con acciones, ¿sí? ¿Por qué? Por desconocimiento, por no tener una relación con Dios. Hoy en día, hermanos, he entendido algo muy fuerte y es algo de lo que te quiero hablar el día de hoy. Dios es la fuente de la sabiduría. Nosotros tenemos una sabiduría diabólica por naturaleza caída. ¿Por qué? Porque vamos a entender que la Biblia dice que ¿quién es el príncipe de la potestad que está gobernando en este mundo? Pues Satanás. ¿Quién es Satanás? Pues Satanás era un querubín protector, un ángel caído, creación de Dios, que en algún momento se intentó revelar a él. Y él le siembra una semilla a Eva, que hace que dude de Dios. Pero en ese momento, Adán, en lugar de decirle a Eva, no Eva, a eso a Dios no le agrada, eso a Dios no le gusta, Adán también comió de la misma semilla. Y vemos que hubo consecuencias por su pecado, ¿sí? ¿Por qué hablo de este tema, hermanos? Porque nosotros los varones estamos llamados a ser la cabeza, pero la cabeza de nosotros, en nuestras familias, ¿quién debe de ser? Cristo. ¿Sí? Debemos de tener siempre, estar bajo autoridad. Dice la Biblia que el Padre es cabeza de Cristo, ¿sí? Y el varón es cabeza ¿de quién? De la esposa. Y los papás son cabeza de los hijos. O sea, vemos que siempre vamos a estar bajo autoridad. Entonces,
Para que haya un verdadero arrepentimiento, hermanos, necesitamos reconocer que Dios es la autoridad suprema. O sea, Dios es la autoridad suprema, Él es la fuente de sabiduría, Él es la fuente del conocimiento, que Él tiene las verdades absolutas y solamente eso está en la Biblia, no hay otra. Cuando tú y yo reconocemos eso, estamos dando un paso, ¿no? Un paso de fe, a entender que tú y yo necesitamos buscar a Dios, no Dios a nosotros. Nosotros necesitamos buscar la sabiduría de Dios, buscar el conocimiento de Dios, porque mucha gente dice, pero pues ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo me siento buena persona, si yo me siento que hago las cosas bien, yo me siento bien, yo me siento a gusto como soy. Eso dice uno, pero ¿qué dice Dios? Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué reconocer que hemos pecado? Hermanos, la palabra pecado es bien importante que tú y yo la discernamos y la entendamos. La palabra pecado significa transgresión a los mandamientos de Dios. Todos aquellos que estamos viviendo una transgresión a los mandamientos de Dios, vamos a vivir las consecuencias. Por ejemplo, si tú te pasas un alto, y te ve un policía que es una autoridad, vas a sufrir las consecuencias. Por ejemplo, hay gente que dice, pero es que a mí me pararon injustamente, pero te le pones al policía, te pones a ofender al policía, pues vas a vivir las consecuencias, porque la Biblia dice que nos sometamos a las autoridades, porque son puestas de parte de Dios, que las autoridades están para castigar al malo. Pero si yo no estoy haciendo algo malo, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué me ofendo? ¿Por qué me pongo al tú por tú? Hoy tú y yo en día vemos que ya no hay respeto a las autoridades. ¿Sí? Los papás son unas autoridades. El esposo es una autoridad de parte de Dios. ¿Te das cuenta? El sentido. Entonces, por ejemplo, estamos reconociendo que hay una autoridad suprema y que Dios está deslindando autoridades. Pero tú vas a decir, pero mi autoridad es imperfecta. Ok, ese es asunto de Dios. Ese es un asunto de Dios, con la autoridad. Pero Dios me llama a que yo las respete a las autoridades. Principio muy importante. Ok, ¿qué hemos pecado? Necesitamos que hemos pecado y confesar nuestros pecados. Mira, la Biblia dice que el que encubre su pecado no va a prosperar jamás, mas el que lo confiesa y se aparta, misericordia alcanza. Proverbios. Entonces, para poder prosperar, la gente piensa que la palabra prosperar significa avance económico. No, la palabra prosperar significa seguir caminando con Dios. En el Génesis en las enseñanzas pasadas, vimos que Noé era un hombre que caminó con Dios. Tenía una relación con Dios. Le obedecía, seguía sus instrucciones y veíamos que Dios bendecía a Noé. Pero él vivía en un mundo lleno de maldad. Un mundo en donde la maldad se había corrompido a un nivel como nunca antes había. Pero hoy quiero decirte que eso está pasando exactamente en esta época. La maldad se está desbordando a un nivel como no tenemos idea. Hoy en día vemos, ¿sí?, de repente situaciones. Veía un video muy fuerte en donde un policía es agredido, ¿sí?, por dos jóvenes que seguramente andaban en alguna situación no correcta y se agarran a golpes con la autoridad, y el policía saca un arma y le dispara en la cabeza al muchacho. Mucha gente considera abuso excesivo de la autoridad, mucha gente puede decir esto, pero vámonos al inicio. Recordemos que ahorita que cantamos hay un inicio. Dice Dios, yo soy el principio y yo soy el fin. Amén. Este jovencito, ¿qué debió de haber hecho? Enseñar sus documentos, mostrar sus documentos. Aquí estoy. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué reaccionó en forma violenta? ¿Qué intentaba encubrir? ¿Qué intentaba ocultar? ¿Me explico? Ajá.
Dice la Biblia que en la ira no obra la justicia de Dios. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que respetemos a nuestras autoridades, sometemos a las autoridades porque son de parte de Dios. Y mucha gente se pone a dar opiniones, pero ¿qué necesitamos aprender, hermanos? Que las cosas se tienen que discernir de manera espiritual. Tú y yo estamos llamados a discernir las cosas ya no de manera natural, sino de manera espiritual. Mucha gente dice, no, es que el policía abusó de su poder. Si no debemos, ahorita veíamos un versículo que compartió el hermano que a mí me llamó mucho la atención, y dice que nos sometamos a las autoridades. Enseño mi licencia, enseño mi tarjeta de circulación. Si yo estoy en bien, tengo mi casco, tengo todo en orden, me revisan mi mochila, yo no traigo ninguna navaja, no traigo ninguna pistola, ¿de qué tengo miedo? De nada. Ajá. ¿Por qué te tengo que enseñar este principio? Porque el verdadero arrepentimiento, hermanos, tiene que ver con ver cómo ve las cosas Dios. Nosotros podemos pensar en nuestra manera, ¿sí? Por naturaleza pecaminosa. Adán, ¿qué hizo? Se justificó con Dios. Es más, hasta le echó la culpa a Dios cuando pecó. Es que Dios, pues tú, la mujer que tú me diste, pues me dio de comer y pues comí, pero ¿quién lo decidió? Yo. Ajá. Entonces, entendamos que la palabra pecado es una transgresión y una violación a los mandamientos de Dios. Ajá. Este mundo, hermanos, está como en los tiempos de Noé. La maldad se está multiplicando de una manera como no tienes idea. Y esa es la generación, esta es la generación que va a ver cosas tan terribles como lo dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Pero Dios, en su amor, en su bondad, no quiere que tú y yo, ¿sí? Nos unamos a ese estilo de vida. Porque hoy en día, cuando estábamos leyendo la palabra, no sé si te diste cuenta en el Salmo, dice, líbrame de los violentos. Ahorita que estamos leyendo, o líbrame de los que maquinan iniquidad o maldad. Pero ¿cómo voy a ser librado? Noé vivía en una sociedad perversa. Lot vivía en una sociedad perversa, Sodoma y Gomorra. Vivían, pero no practicaban lo que los otros hacían. Esa era la diferencia. Dios nos está llamando a que tú y yo hagamos la diferencia, que seamos diferencia entre los demás, que seamos diferentes, que realmente le mostremos a Dios quién es Jesús. Ajá. Y para eso necesito arrepentirme, empezar a ver lo que Dios llama pecado como algo serio, como algo que a Dios no le agrada, que lastima el corazón de Dios. Todos aquellos que tenemos la oportunidad de ser papás, yo quiero que tú te preguntes esto. Cuando tu hijo o tu hija no te obedecen, ¿cómo te sientes? Triste. A veces hasta te molestas. ¿Por qué? Porque los amas. ¿Me explico? Así ve Dios. Eso es como la manera en que percibe Dios. Algo que veíamos en la enseñanza anterior, cuando Dios vio que la maldad se empezó a multiplicar, dice, y se arrepintió de haberlos creado. ¿Pero por qué? Porque Él sabía que por consecuencia de ese pecado Dios iba a tener que destruirlos. Dios no quería. Pero ellos estaban tomando sus decisiones. Y les manda a Noé a que les predique que iba a haber un juicio por causa de la maldad. Les manda. Hoy en día, hermanos, Dios está mandando a quién, a ti y a mí, a que seamos sal.
a que seamos luz en medio de las tinieblas, a que le hablemos a la gente de que hay comportamientos, conductas que a Dios no le agradan y podamos ser bendición. ¿Cómo? Llevándolos a arrepentimiento. Cuando David pecó y cayó en adulterio con Betsabé, dijo: lávame y límpiame cada día más y más, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti, Señor, y haré volver a los transgresores. David era un transgresor, violó los mandamientos, y vemos que en un mandamiento que él violó, bueno, fueron varios, mintió, ¿sí? Cometió adulterio, mintió y mató, y vivió las consecuencias. Pero ¿qué pasó? Al final se arrepintió. Tú y yo tenemos que empezar a ver esto. Aquí veíamos, hermanos, que es bien importante. Dice: si confesáremos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Para que yo pueda experimentar una libertad completa y sanidad en mi vida, hermanos, yo tengo que ir a Dios todos los días. Es un estilo de vida. ¿Quién lo hacía y quién practicaba este estilo de vida? Jesús. Jesús iba en la mañana y oraba. Si tú te vas al libro de Job, Job presentaba ofrendas por la expiación de los pecados de los hijos. O sea, en la Biblia nos dice que es la función del papá. El papá es el sacerdote, aquel que se presentaba delante de Dios, aquel que ofrecía sacrificios, holocaustos a Dios. ¿Por qué? Por si sus hijos habían pecado. ¿Sí? Entonces, Dios nos está llamando a los varones a que seamos esos sacerdotes en nuestras casas. Que nosotros reconozcamos realmente que hemos vivido una vida ingobernable. ¿Por qué? Porque quiero decirte que cuando tú y yo, por ejemplo, los que venimos de papás ausentes, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos problemas con un papá ausente, el papá ausente crea en nosotros hijos que de repente no estamos acostumbrados a darle cuentas a nadie, a consultar a nadie, ni darle explicaciones a nadie. Y tenemos que volvernos al diseño original. ¿Por qué? ¿Tú te has preguntado por qué Dios manda a que tú lo ames con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, como primer mandamiento? Te voy a dar la explicación muy sencilla. ¿Por qué? Porque todo lo que tú poseas, así como Job, de repente en donde sus hijos mueren, ¿sí? Lo único que Dios le dejó fue la esposa, pero hay otros casos en donde la esposa ya no estuvo, no estuvieron los papás, y al final de cuentas, ¿quién es el que queda? Dios. Entonces, tú y yo tenemos que entender que vemos que a David le dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Ok? Entonces, vemos que ¿cuál es el inmenso amor, hermanos? El amor es que Dios manda a su Hijo Jesús para salvarnos de la condenación del pecado. Ese es el amor. Por eso tú y yo a nuestros hijos le tenemos que enseñar cómo ve Dios el pecado. Que tú y yo hemos sido creados para gloria de Él y para servirle a Él. Fue lo mismo que hizo Noé. Y el ejemplo bíblico es ¿cuántos se salvaron con Noé? Nada más se salvó Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras, nada más. Se salvaron 8. Aquellos que no han tenido oportunidad de ver la enseñanza anterior, vemos que la gente invocaba el nombre de Dios, pero nada más se salvaron 8. ¿Por qué? Porque realmente Noé estaba obedeciendo a Dios, estaba caminando con Dios, igual que Enoc. Ellos no vieron, Enoc no vio la muerte, fue arrebatado igual que Elías. Entonces, hoy esa generación, hermanos, esta generación que va a ver la venida de Jesús, es esta.
Y te lo quiero decir, por eso, ¿cuándo va a suceder eso? La Biblia dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos donde va a ocurrir un arrebatamiento. Pero ¿quiénes van a ser arrebatados? Es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Aquellos que estén caminando con Dios. Aquellos que estén buscando de todo corazón a Dios. Y esa decisión no la va a tomar Dios. Esa es una decisión que tú y yo, de manera personal, tenemos que tomar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando vemos que David reconoce sus transgresiones, él le dice, purifícame, ¿sí? Y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Pero ¿qué hizo Dios para que David fuera purificado, fuera lavado? Lo confrontó con el pecado y le muestra que su pecado merecía un juicio, merecía una disciplina. Y vemos que David, el rey David, vivió las consecuencias de su pecado. Pero la pregunta es, mucha gente dice, bueno, pero aquí en la tierra pagó, pero ¿qué hubiera pasado si el rey David no se hubiera arrepentido? ¿Estaría con Dios? No. Ejemplos bíblicos tenemos a Sansón. Sansón estaba viviendo una vida de acuerdo, a pesar de que él decía que había crecido en cuna nazareo, que era un nazareo, él no estaba siguiendo a Dios, no estaba dándole cuentas a Dios. Él estaba viviendo una vida como él pensaba, como él quería. Ahorita que veíamos en la adoración le decíamos, Señor, derriba mis argumentos. ¿Qué argumentos tengo hoy en día todavía con Dios? Hay argumentos todavía en mi corazón que le digo, que impiden que yo tenga una relación genuina con el Dios único y verdadero. Necesitamos ver lo que dice la palabra. Por ejemplo, ¿tú en algún momento cuando pecas experimentas dolor de haber fallado a Dios? ¿O lo ves de una manera como no le das importancia? Ay, bueno, pues todo el mundo se equivoca, todo el mundo comete errores. ¿Será que así lo ve Dios? Quiero que tú y yo analicemos y pensemos y le preguntemos a Dios con toda sinceridad, porque con Dios tú y yo tenemos que ser sinceros y honestos. ¿Cómo veo yo el pecado? Yo. Normal, natural. Hoy en día la gente se está acostumbrando. Veía algo en las noticias que me dolió en mi corazón y yo dije, Señor, de verdad que cada día estamos peor. Un hombre entra al vagón de las mujeres y a una policía le dice, no puedes entrar porque tú no eres mujer, tú eres hombre. Pero yo me siento transexual, yo me siento mujer. Y a la policía la sancionan porque ella está siendo discriminatoria. Pregunta, ¿no dice que el vagón es exclusivo para mujeres y niños? Que tú te sientas hombre, mujer, tú te sientas mujer, no te hace mujer. ¿Y cómo lo ve la gente? Normal, natural, está bien. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué crees que sucedió? Van a castigaron a la policía y le dijeron que por discriminación. Pregunta, hermano, yo te quiero preguntar esto. ¿Dios es un Dios que discrimina? La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Ok, es cierto. Porque te van a decir, es que no, Dios no hace acepción de personas. Sí, Dios no hace acepción de personas. Pero Dios no le agrada el pecado. Y la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer. Hombre. Esta policía pudo ver que era hombre, pero él se sentía mujer. Pero hay una sola verdad, es hombre. Aunque él niegue que es hombre, es hombre. Ajá.
A veces, hermanos, nosotros actuamos de la misma manera ante el pecado. Ay, Dios, pues es que es una mentira piadosa. Mentira es mentira. Es que si tomé esto. Ay, pero un dulcecito, no pasa nada. Ay, Dios, sí me pasé un alto, pero tú sabes que llevaba prisa. Tú sabes que se me hacía tarde. Ay, Dios, no me puse el casco porque me estorban. No saqué mi licencia, Dios, porque pues no tenía dinero. Y justificamos, y justificamos, y justificamos, y justificamos. ¿Te das cuenta que la tendencia del ser humano es justificar? Es poner pretextos. Lo mismo hizo Adán. Y echarle la culpa a los demás. ¿Qué hicieron? Es que la culpa fue de los policías porque le dispararon al muchacho. Culpa. Busco un culpable. Pero no asumo mi responsabilidad. Eso es algo, hermanos, que Satanás vino a hacer. Trató de librarnos y engañarnos de que nosotros no vamos a ser responsables moralmente ante Dios, no. Cuando Dios le dice a la mujer y al hombre que ciertamente iban a morir, vemos que se cumplió. Y cada uno tomó su decisión. La pregunta que tú y yo hoy nos tenemos que hacer es, ¿qué experimentas cuando tú pecas? Esta es una pregunta que tú te tienes que hacer en tu corazón. ¿Qué experimentas cuando tú pecas? ¿Sientes dolor? ¿O te da lo mismo? ¿O qué sucede cuando de repente tu hijo está haciendo una conducta que no es adecuada y tú la minimizas, y tú la toleras, y tú la solapas? Porque la Biblia dice que el que no corrige a su hijo no lo ama, y que el amor del Padre no está en él. Entonces, esto es bien importante, hermanos, porque desafortunadamente hoy en día el ser humano, por su naturaleza pecaminosa, estamos viendo el pecado de una manera normal. Yo te quiero hacer aquí, dice, ¿qué tan frecuente reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios? Este cuestionario yo quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿Qué tan frecuentemente reconoces que necesitas la ayuda de Dios? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te señala una debilidad? ¿Te enojas? ¿Te frustras? ¿Te deprimes? Este va a ser un escáner, ¿sí? ¿Te justificas? ¿Te pones a la defensiva? ¿Te sientes la víctima? ¿No lo aceptas o lo reconoces? Este es un escáner, ¿eh? ¿Huyes? Hay gente que dice, no, ya, mejor me voy. No. ¿Qué tan fácil cedes a una discusión para reconocer que la otra persona tiene razón? Este es un cuestionario que te va a ayudar a identificar. ¿Qué actitud tomas cuando tu opinión no es tomada en cuenta dentro de un grupo? ¿Cuál es tu actitud? En la última semana, ¿a quién le has pedido perdón y por qué motivo? ¿Crees que tus ideas son mejores que las de otros? ¿Siempre? ¿A veces? Nunca. ¿Has tomado decisiones simplemente por complacer a otros? ¿Aún por encima de Dios? Este es un escáner, hermanos, ¿eh? Esto nos va a ayudar a identificar muchas cosas. Esto se llama, enseñanza tiene que ver con la sanidad del alma. Jesús vino a sanarnos del alma. En el alma está el centro de las emociones, el centro de los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. ¿Ok? Entonces, ¿has tomado decisiones simplemente
a mí me llamaba mucho la atención esta. Simplemente por complacer a otros, aún por encima de Dios. Yo creo, hermanos, que, por ejemplo, ¿qué tan frecuentemente pedimos ayuda? Hay personas que por orgullo les cuesta mucho trabajo pedir ayuda. ¿Y qué hacemos? Culpamos. Es que tú no me ayudas. Es que tú me ves y no haces nada por mí. Pero, ¿le pides? Le dices, por favor, ¿me puedes ayudar? Necesito que me ayudes. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te señala una debilidad? Es que considero que estás haciendo algo que puede estar mal. Pero ¿cómo reaccionas? Aquí me llamaba la atención. ¿Te justificas? ¿Te enojas? ¿Te pones a la defensiva? ¿Te sientes la víctima? Hay gente que... Es que toda la gente nada más me hace el mal y toda la gente es mala conmigo. ¿Por qué? Porque me victimizo. Hay personas que se ponen a la defensiva y nada más están así como gatitos boca arriba. Y se defienden. O se enojan. Fíjate bien, esto es bien importante. Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que tú reconociste que te equivocaste? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Ok? ¿Has tomado decisiones, por ejemplo, qué decisiones has tomado por buscar agradar a otros por encima de Dios? Mira, nosotros como cristianos estamos en el mundo, pero dice la Biblia que ya no pertenecemos al mundo. Hay veces que nuestras decisiones, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba empezando a caminar con el Señor, de repente había personas que tomaban, yo tomaba, y ya de repente pues tomaban y me decían, oye, pero es que tú tomabas, y ahora ya no, ¿qué te pasa? No, es que pues a Dios no le agrada, es que a Dios no le gusta esto. Ay, no. Ay, sí, tú ya muy santo, ya te me cambiaste, ya te me volviste aleluyo, ¿no? Y a veces cedemos a la presión. ¿Sí? Entonces, el problema más fuerte, hermanos, es, la Biblia, Jesús dijo claramente que estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. A veces nosotros vamos a ceder por la presión. Y vamos a buscar agradar a personas antes que a Dios. Esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué? Porque si yo le digo a Dios que yo lo amo, ¿qué hizo Jesús por ti y por mí en la cruz? Nos rescató. Lo dio todo por ti y por mí. Él no escatimó en dar su vida por ti. ¿Y cómo le correspondo yo? Esto es algo bien importante. ¿Cómo le correspondemos a Él? ¿Cómo correspondemos? Cuando haces algo bueno por alguien, ¿lo haces por interés? Hay gente que, por ejemplo, yo te ayudé y ni siquiera las gracias me diste. Pero tú lo hiciste por amor. ¿Sabes quién vio eso? Dios. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Dios mismo. Yo no busco mi recompensa del hombre, yo busco mi recompensa ¿de quién? De Dios. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo empezamos a escudriñar la palabra, hermanos, nos vamos a dar cuenta que hay pensamientos que están muy fuera de lo que nosotros creemos en nuestros argumentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú tienes un corazón perdonador? Cuando, por ejemplo, alguien
vamos a decir, una cosa es un pecado y otra cosa es un error. Por ejemplo, un error es, se te cayó un vaso de leche y derramaste y ensuciaste. Ese es por un error, por un accidente. Pero ¿cómo reaccionas? Hay gente que se enoja y le dice, eres un bueno para nada, no sirves, todo lo haces mal, no te fijas, que estás tonto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tu boca bendijo o maldijo? Esto es bien importante. Entonces, todos, hermanos, venimos de situaciones vivenciales. Dice la Biblia en Primera de Pedro que lo que aprendimos, lo aprendimos ¿de quién? De nuestros papás. Tú y yo traemos cosas en el inconsciente que nos fue forjado a través de un papá o de una mamá. Tanto para bien, tanto para mal. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo reaccionas a la crítica? Mira, en la Biblia nos habla de hombres, de repente en donde tenemos a un hombre de Dios que era Nehemías, y a Nehemías Dios le manda que reconstruir el templo. Pero Nehemías pues necesitaba ayuda. Entonces le dice, ¿quién de ustedes me puede ayudar? Y se empezaron a burlar. Y lo empezaron a criticar. ¿Tú vas a venir a...? ¿Por qué? Porque Nehemías pues estaba sirviendo en el palacio real. Él venía de una situación acomodada. Era un hombre que pues no se veía que estuviera acostumbrado a hacer esfuerzos físicos o trabajos de un albañil o de un constructor. Y lo empiezan a criticar. De repente eso sucede en nuestras familias. Cuando tu esposo toma una mala decisión, ¿lo criticas? O tu esposa toma una decisión que a lo mejor puede ser no estás de acuerdo, ¿cómo se lo dices? ¿Cómo lo platicas? O cuando alguien en la congregación comete una situación que no es agradable, ¿cómo se lo hablas? Fíjense bien, esto es bien importante, cómo reaccionamos a la crítica. Criticar a quienes nos rodean y enojarnos con los demás se ha convertido en un estilo de vida. Si tú te das cuenta, hermano, yo te lo digo con mucho amor, estamos viviendo en el mundo. ¿Y cuál es el sistema del mundo? Si tú te das cuenta, todo se basa en crítica y enojo. ¿Ven las noticias? ¿De qué hablan? De crítica, de enojo. Se ha vuelto un estilo de vida. Y la Biblia nos exhorta que estamos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. Nosotros, los hijos de Dios, no debemos de ser guiados por eso. La Biblia dice claramente que si tú tienes algo con tu hermano, que tú vayas y se lo digas a él, a solas. Pero ¿cómo lo debo de hacer? Con amor, con mansedumbre, tranquilo, con palabras de bendición. Pero ¿cómo lo hago? ¿Con enojo? ¿Reacciono de mal modo? Hoy en día, tristemente, hermanos, ese es el sistema que está imperando. Pregunta que tú te tienes que hacer, y yo, ¿cómo estamos reaccionando cuando alguien nos critica? Hay gente que hasta huye. No, ya no quiero hablar con nadie, ya no quiero hablar nada, no, ya. ¿Cómo voy a saber que hay algo que está, que no le agrada a Dios? Dios nos advierte en la Biblia claramente que la crítica y el enojo, hermanos, es pecado. Es pecado. La Biblia dice que podemos molestarnos, pero no podemos enojarnos. La Biblia dice, Jesús le dijo a alguien, airaos, mas no peques. Cuando tú te enojas, ¿qué sale de tu boca? ¿Qué hablas?
¿Qué dices? O las acciones. O las acciones, o cuando alguien te da una impresión de tu persona, ¿qué haces? ¿Te lo crees? ¿Te lo tomas personal? ¿Te haces el ofendido o la ofendida? ¿Qué hacemos? Esto es bien importante que tú y yo entendamos. Dios le llama pecado. Hoy en día el sistema del mundo no lo llama pecado. Hoy le llama libertad de expresión. Hoy le llama libertad de expresión. Pero cuando uno evangeliza, ahí no. Cuando evangelizamos, pues no. Pero por ejemplo le llama libertad de expresión. ¿Por qué te hablo de esto? Porque por ejemplo en algún momento, ¿sí?, en el mundo vemos que hay toda la gente de la política, la gente de deportes, mucha gente da su opinión. Yo veía apenas a alguien que, voy a omitir el nombre, pero veía a un periodista que con palabrotas, groserías, insultos, hablaba de una situación que puede ser injusta. ¿Sí? Era injusta. Pero él decía con palabrotas, hablando mal de la otra persona. ¿Y qué crees? Que ese sistema ya lo están adoptando todos los que ven ese programa. ¿Qué sucede? Pues te dejas influenciar. Jesús vino a influenciarnos de una manera que buena. Entonces el enojo, hermanos, tristemente crea resentimiento. La crítica va a resentir a alguien. Cuando por ejemplo nosotros, ¿sí?, lo hacemos de una manera, con no la actitud correcta, vamos a lastimar el corazón de las personas. Siempre debemos de hacerlo con una actitud correcta. ¿Puedo tener razón de lo que estoy hablando? Sí, pero tengo que hacerlo siempre con la actitud correcta, con un corazón humilde, ¿sí?, reconociendo que en algún momento yo también he cometido ese error, pero hoy Dios me ha llamado a entender que eso no es correcto. Ajá. Quiero que tú y yo vayamos a 1 de Pedro 4:8 para que lo lean. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ok. Mira, ¿qué es ferviente amor? Mucha gente se puede preguntar algo. A mí alguien me decía, oiga, pastor, ¿qué pasaría si usted tuviera un hombre como este, que se siente mujer, como hijo? Yo le diría, hoy te lo digo como le diría, con mucho amor, hijo, tú y yo tenemos un problema. ¿Por qué? Ahorita veíamos algo que enseñaba, en la anterior enseñanza enseñaba el hermano Oscar, conforme a la palabra, ¿sí? Enseñaba algo conforme a la palabra. Por ejemplo, si yo no le amonesto a ese hijo porque él se siente mujer, y la Biblia dice que si yo no le digo al impío, porque él está practicando algo que a Dios, la Biblia dice que no te echarás con varón porque es abominación a Dios, que los homosexuales no van a heredar el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿ok? Pero si yo no se lo digo, dice que a mí me va a ser contada su sangre, ¿ok? Entonces yo le diría a mi hijo, tú y yo tenemos un problema. ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Porque tú estás practicando algo que a Dios no le agrada. Si yo no te lo digo, no te amo. Pero a mí me daría
terror, horror, que tú continuaras con esa práctica y no vivieras una vida sin Dios, porque la consecuencia de eso es que tu alma, si tú mueres, no vas a ir al cielo, vas a ir al infierno. Dios no quiere eso. Yo como tu papá, menos, porque yo te pregunto como papá, ¿a ti te gustaría ver a tu hijo en un lugar así? ¿Qué es el infierno? Es un lugar de tormento. Jesucristo predicó 7 veces sobre el infierno. Es un lugar de tormento, es de crujir. Y a mí me horrorizaría que alguien, así como Jesús, fíjate bien, Jesús cuando tuvo el encuentro con la adúltera, ¿qué le dijo? ¿Dónde están los que te condenan? Yo no te condeno, pero levántate y no peques más. Se lo habló con amor, le señaló el pecado, le advirtió, sí, pero ella tuvo que tomar su decisión si lo seguía haciendo o no. Eso es lo que tú y yo, hoy en día como cristianos, nacidos de nuevo, tenemos que hablarle a la gente. O sea, ¿de dónde crees que me sacó Dios? Pues de ahí me sacó. Pero Dios me está llamando a que yo viva una vida diferente, a que cada día yo vaya reflejando más y más a Jesús. Que realmente sea un discípulo de Jesús. Entonces, vemos que el amor, hermanos, ahí cubre esa multitud de pecados. Yo le estoy diciendo, si tú continúas en esa situación, tu destino no es el cielo, tu destino es un lugar terrible. Y porque te amo, te lo digo, Jesús no fue capaz de vivir situaciones terribles por decir eso, por atreverse a decir las cosas como eran, a llamarlas como eran. Estuvo dispuesto. Tú ve a los profetas, a Jeremías, Ezequiel. O sea, si tú has tenido oportunidad de estudiar Ezequiel, Jeremías, no era fácil llevarles el mensaje a los reyes, no era fácil decirles que había cosas que Dios no le estaba. A Juan el Bautista, por decirle que Herodías había tomado a la mujer de su hermano, le costó la cabeza. ¿Pero por qué se lo decía? Porque tenía amor. Pregunta, ¿qué le sucedió a esos dos hombres, a la mujer y al hombre que estaban viviendo en incesto sin haberse arrepentido a la palabra del Señor que les manda a través del profeta? Pues se fueron al infierno. Sencillo. Así te lo digo. ¿Por qué hoy en día la gente no predica del infierno, hermanos? Porque desafortunadamente la gente considera que el infierno lo viven aquí. No, hermanos. Después de esta vida, después de morir, la Biblia dice, muere el hombre una sola vez y dice que después vamos a ser juzgados. Que solo hay un camino para llegar a Dios, se llama Jesús. Pero solo Jesús. La Biblia habla de que habrá otros falsos Jesús, falsos Cristos. ¿Por qué? ¿Qué nos impide, hermanos, a veces eso? El pecado nos roba de la presencia de Dios. El pecado, hermanos, quiero que tú y yo entendamos que lo ve como algo muy serio. Y ese es el fin de esta enseñanza. El fin, mucha gente dice, no, es que no vengo a juzgarte, no. Vengo a decirte lo que dice la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo me convenció a mí. Y tú y yo tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Entonces, es necesario, hermanos, que confesemos el pecado. Dice en Mateo 6:12, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Qué es otra situación que nos impide tener una sanidad completa en el alma? El orgullo, hermanos. Todos los seres humanos somos orgullosos por naturaleza. Todos. No hay ni uno. Algunos más, otros menos. Pregúntale a Nabucodonosor. Pregúntale al apóstol Pablo. Pregúntale. El apóstol Pablo andaba matando cristianos en su orgullo y en su celo. Por las escrituras, él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. Y andaba matando gente. Por orgulloso.
Pero tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Entonces el orgullo, hermanos, el orgullo es lo contrario a la humildad. ¿Sí? Es cuando tú y yo nos creemos más de lo que somos. Hay gente que dice, yo me siento buena persona. No, hermanos, la Biblia dice que somos pecadores todos, que no hay ni uno bueno, no hay ni uno que haga el bien, no hay ni uno que busque a Dios. Dice que no hay ni uno. Ajá. Entonces, dice que es una estimación excesiva de nuestro valor. Hay gente que dice, no, yo me siento muy bueno, yo soy bien bueno en lo que hago. Hay gente que dice con palabras, ¿no? Yo soy bien chipocle. ¿Sí? O con otra palabra, ¿no? Ajá. Pero el orgullo, hermanos, es yo puedo, ¿sí? Yo no necesito de nadie, no necesito la ayuda de nadie, ni de Dios. La pregunta es, ¿eso está en tu lenguaje? ¿Eso está en tu manera de pensar? ¿Cómo ves a los demás? ¿Los ves tú por abajo de ti? ¿Estás siempre buscando competir con los demás? ¿Sí? El orgullo, hermanos, siempre va a ser algo que nos va a impedir reconocer nuestras faltas. Siempre vamos a ver las faltas de los demás menos las nuestras. Por orgullo. El orgulloso se cree perfecto. El orgulloso critica a todo el mundo, a todo, menos a él. Jesús dijo, antes de ver la paja que tiene tu hermano en el ojo, ve la viga que tienes tú. Y quizá, así podrás hacer que saque su paja. Esto, hermano, nos está enseñando que el orgullo, la crítica viene producto del orgullo. Del orgullo. Cuando tú y yo criticamos a alguien, tenemos que examinar bien los motivos de nuestro corazón. Ajá. Dice, el orgullo no aprende de otros, ni es capaz de reconocer cuando otra persona tiene la razón. El orgullo pretende ser Dios. Una persona orgullosa pretende ser Dios, pues considera que no necesita de Dios para vivir. La Biblia dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:8. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿en qué momento, sí, o frente a qué circunstancias has querido hacer tu voluntad por encima de la voluntad de Dios? Hay momentos, hermanos, en que tú sabes que lo que estás haciendo no es la voluntad de Dios, pero aún así dices, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero Dios dice, no es mi voluntad, pero yo lo quiero hacer. Orgullo. Cuando tienes un problema, ¿cómo lo piensas resolver? ¿Sabes qué hacemos cuando somos orgullosos? Hay personas que tienen un problema económico y lo primero que hacen es buscar pedir prestado. Orgullo. No, primero tengo que buscar a Dios. Buscar la sabiduría de Dios. Dice la Biblia que la sabiduría de Dios es mejor que oro y plata refinado. ¿Qué necesito? Sabiduría. La Biblia dice, por ejemplo, que los hijos de Dios no debemos de pedir prestado. ¿Pero por qué a veces hago cosas que no? Por orgullo. ¿Sí? Entonces, aquí el orgullo, hermanos, nos va ayudando, el orgullo nos va apartando de nuestra relación con Dios. Cuando tú tienes un problema, buscas la sabiduría de Dios. Tienes un problema con un hijo, buscas la sabiduría, el consejo, la dirección de Dios. Oras. Cuando tienes un problema en el matrimonio, ¿buscas la sabiduría de Dios? ¿O tratas de resolverlo en tus propias fuerzas?
o a tu manera, o como te dijeron tus papás, o a lo que te enseñó fulano, o a lo que te dice el vecino, o a lo que te dice la vecina. Orgullo. Aquí está. El orgullo, hermanos, nos separa de Dios, nos aparta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, encomienda a Jehová tus caminos o tus planes y tendrás éxito. Proverbios. Cada que tú quieras aprender de la sabiduría de Dios, vete al libro de Proverbios. En el libro de Proverbios hay mucha sabiduría, en el libro de Eclesiastés, ¿sí? Hay mucha sabiduría de parte de Dios. Hay gente que dice, es que yo necesito esto. Necesitamos sabiduría. Y la sabiduría solamente la da Dios. Amén. Entonces, cuando tú y yo no reconocemos que hay un pecado, no podemos avanzar en nuestra relación con Dios. Y esa relación, cuando nuestra relación con Dios no está siendo la correcta, va a afectar nuestra relación con los demás. Por eso Jesús le dijo a un religioso, a uno que decía que eras discípulo, porque él se atrevía a decirle, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Le dijo, pues, obedece los 2 mandamientos, el primero y el segundo, ya habrás cumplido. Y él todavía le dice, todo lo he obedecido, Señor, todo. Y le dijo, te falta uno. Era un joven rico. Te falta uno. Ve y vende todo lo que posees y dáselo a los pobres y después sígueme. ¿Por qué no lo quiero hacer? Por orgulloso, por avaricia, porque su corazón estaba en las riquezas materiales y no en su relación con Jesús. Porque si hubiera sido Jesús realmente su Señor, le hubiera obedecido. Pero no era su Señor, no era su Maestro. ¿Sí te das cuenta? Esto nos enseña cosas que poco a poco vamos a ver. Entonces, con esta parte voy a cerrar. Entonces, el orgullo, hermanos, es algo que nos impide tener una relación sana con Dios. ¿Por qué te hablo mucho de esto? ¿Qué tan frecuente reconoces que necesitas ayuda de otros? Primero, de Dios. Por ejemplo, en el matrimonio, Dios le dijo al hombre que Dios le iba a dar una ayuda idónea. Pero a veces los hombres nos cuesta trabajo deslindar o confiar o ceder plenamente en la capacidad de la otra persona, porque a veces sentimos que no lo va a hacer bien, que no está bien, pero tenemos que enseñar, tenemos que confiar. Parte del liderazgo de Jesús, Jesús les encomienda a sus discípulos situaciones en donde de repente fallaron, se equivocaron, pero confió. ¿Sí? Oraba, tenía una relación con ellos. Imagínate cuando Jesús le confía algo a Pedro y Pedro, ay, ese Pedrito. ¿Qué sucedió con Pedro? Que Jesús iba a ser arrestado y Pedro había caminado con Jesús y de repente Pedro saca la espada y le corta la oreja al centurión. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Lo recriminó? Le dijo, Jesús, tú no puedes ser. No, le dijo, Pedro, al que hierro mata, a hierro muere. Lo enseñó, le enseñó. Tú y yo tenemos como varones enseñar, discipular a nuestras esposas, pero para eso tú y yo tenemos que tener un corazón como el de Jesús, dejarnos enseñar por Jesús. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que a veces a nosotros queremos hacerlo todo. No podemos ser todólogos. Algo que he aprendido en el ministerio es que Dios tiene cabeza, tiene manos, tiene pies. No todos podemos ser. Algunos los ha llamado a una cosa, a otros los ha llamado a otra, y así. Tenemos que aprender a deslindar. Y así también tenemos que hacerlo. ¿Sabes por qué muchas veces, por orgullo, a mí me tocó un papá
que mi papá decía, es que yo no quiero que mis hijos sufran, porque yo sufrí muchas carencias. Pero había orgullo en el corazón de mi papá, y creó un hijo orgulloso, porque yo también quería lo mismo, pero no le estaba haciendo un bien a mis hijos. ¿Por qué? Porque el principio de todos es Dios. ¿Dios nos da todo lo que nosotros queremos o nos da lo que necesitamos? Pregunta, ¿nosotros como papás no tenemos que trabajar? ¿Por qué nosotros no enseñamos a nuestros hijos a limpiar, a ordenar, a hacerse responsables de sus tareas? Hoy en día hay muchas mamás o papás que todo le quieren hacer al hijo, con tal de que no sufran, pero va a sufrir. ¿Por qué? Porque el día que ya no estés tú, ¿qué va a suceder? Tenemos que enseñarlos a depender de Dios. Esto es bien importante, hermano. Este es un principio bíblico el que te estoy compartiendo hoy. Tú y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos a depender de Dios. Porque si los hacemos dependientes de nosotros, van a sufrir. Esto es bien importante. ¿Y por qué no lo hacemos? Por orgullo. Porque a veces decimos, es que yo no quiero que sufran, que padezcan lo que yo sufrí. Pero ¿qué hace el sufrimiento? ¿Tú te has puesto a pensar qué hace el sufrimiento? ¿Nos acerca a Dios? Pregúntaselo a Daniel, pregúntaselo a Jeremías, pregúntale a todos los hombres y siervos de Dios que padecieron por causa de Cristo. O a Job, que en el Antiguo Testamento padeció cosas. O al mismo Jonás, pregúntale. Jonás, en un momento en donde por orgulloso no quiso hacer lo que Dios le pedía, se va en la dirección contraria y se va y se lo traga un gran pez. Y en ese momento es cuando clama a Dios. Pero mientras tanto no. Entonces, ¿qué tan fácil cedes en la discusión para reconocer que una persona tiene la razón? Mira, no se trata de quién tenga la razón. Se trata de que sea lo justo delante de Dios. Tú y yo como cristianos tenemos que empezar a cambiar nuestra mente y decir, no quiero tener la razón, no es mi razón, no es tu razón, es lo que Dios dice, es lo que a Dios le agrada, es lo que a Dios le parece que es bueno. Así tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros caemos en una situación de competencia, y con esto voy a finalizar. Por orgullo, a veces los seres humanos competimos. Pero hoy en día la mujer está compitiendo porque quiere ser igual que el hombre. Competencia. Hoy el hombre está peleando por tener un lugar en donde se sienta respetado y valorado. No. Nosotros no tenemos que competir. No necesitamos demostrar nada. Eso lo hizo Jesús en la cruz. Nosotros no tenemos que demostrar nada. Nosotros hemos entendido que somos llamados a ser siervos de Dios. Aquí hay un diseño que Dios le ha dado al hombre y que Dios le ha dado a la mujer. Cada uno tiene un valor muy alto delante de Dios. Ninguno tiene un valor más, no. Para Dios, pero no puede ser el hombre pies y manos de todo y la mujer viceversa. La mujer no puede ser cabeza. O sea, Dios dice cómo deben de ser los diseños. Esto es bien importante. Podemos sugerir, podemos siempre buscar con amabilidad, con amor, hacer ver una situación, sí, pero siempre buscando la dirección de Dios. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque en el último cántico tú te diste cuenta, derriba mis argumentos. Derriba mis argumentos. ¿Qué argumentos pongo hoy en día? ¿Cuáles son mis argumentos? ¿Y cuál es el pecado que está oculto en mi corazón? ¿Hay orgullo? ¿Hay crítica? ¿Hay enojo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo hablo? ¿Me ofendo? ¿Me hago la víctima? ¿Me justifico? ¿Le echan la culpa a los demás? Es
Esto es lo importante. Porque cuando tú y yo entendamos esto, Dios va a empezar a sanar. A sanar. Jesús en su caminar empezó a sanar a personas. Jesús dijo, yo no he venido por los sanos, he venido por los pecadores. A mí me sorprende, ¿por qué Jesús dijo que venía por los pecadores? Entonces, ¿Jesús nos estaba juzgando o nos estaba diciendo una verdad? Nos estaba diciendo una verdad. A veces, de repente, va a haber verdades que duelan, que te va a tocar el orgullo, que te van a molestar. Pero es el momento en que tú le digas a Dios con humildad, Padre, ¿usted qué me quiere enseñar a mí? ¿Hay algo en mi corazón que no le agrada? ¿Hay algo en mi corazón que lo lastima? ¿Hay algo en mi corazón que le roba la gloria? Vemos que David le dijo, crea en mí un corazón, porque él reconocía que para él, en su corazón estaba bien. Él estaba bien, pero tuvo que venir un profeta de Dios, tuvo que venir un siervo de Dios y confrontarlo, y fue cuando él vuelve en sí y dice, he pecado contra Dios. La palabra, hermanos, lo que hace es que nos va a dar en ese punto donde a veces nos duele. No nos es cómoda, al contrario, nos incomoda. Me hace sentir, híjole, pero si te hace sentir eso, si te hace sentir tristeza porque has lastimado el corazón de Dios, dale gracias a Dios. Porque Dios te ama. Porque Dios quiere que tú te vuelvas con Él con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Eso es lo importante de este mensaje. Entonces, la pregunta que tú te debes de hacer, en estos días, yo he perdido perdón, he reconocido, he buscado a Dios en mis decisiones, estoy buscando realmente apasionadamente a Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, con esto voy a cerrar el mensaje, habla de que Jesús está por venir. Pero hay una parábola que siempre Dios me lleva a predicarles y es la de las 5 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. 5 sensatas y 5 insensatas. Habla de que el esposo, ¿quién es el esposo? Cristo. ¿Por quién viene? Por una iglesia. Es la esposa. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo. Aquellos que hemos creído en Jesús, nosotros somos. ¿Y por quién viene? Por una iglesia santa, pura, ¿sí? Cada día más y más apartada de lo que es este sistema del mundo, ¿sí? Que está buscándole, que está preparada, que está despierta, que está con ese atavío, con esa vestidura blanca, ¿sí? Pero dice que hubo 5 sensatas y 5 insensatas. 5 que no habían llenado, ¿sí? No habían llenado con aceite su ¿qué? Su vasija. Tú y yo somos esa vasija. ¿Quién es el aceite? El Espíritu Santo. La palabra, hermanos, es el Espíritu Santo. Y hoy Dios nos está diciendo, la crítica, el enojo, yo lo veo como pecado. Te separa de mí. Si tú has estado practicando el enojo, la ira, la crítica o el orgullo, es tiempo de que te vuelvas a mí. Es tiempo que medites y recapacites si realmente me estás buscando a mí con todo tu corazón. Es tiempo. Dice
dice la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Reconocer. Ciertamente, Señor. Hay cosas que me cuestan trabajo orar, me cuesta trabajo encomendarme a ti, consultarte en mis decisiones, me cuesta trabajo tener una relación, me cuesta trabajo que me digan cosas que a la vez me molestan. Cuando estoy haciendo algo que no te agrada, me molesta que me lo digan. Pero tengo que reconocer. Porque si no reconozco, no avanzo. No avanzo. Voy a seguir en eso. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. No reconocían. Dios le mandaba un profeta, Dios le mandaba un siervo y Dios les mandaba otro y otro. Y no, los querían matar. Se enojaban, los apedreaban. Estaba viendo un video de Jeremías, en donde Jeremías les da una palabra dura al rey de Judá, y el rey de Judá le dice, ¿por qué me dices esto? Pues porque es lo que dice el Señor. Y lo manda a apedrear y lo manda a encarcelar. Entonces, la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer, le decíamos al Señor en este canto, crea en mí un corazón. Veíamos, Señor Jesús, tú eres el vencedor, ¿no? Cuando estábamos en la alabanza, Él es el vencedor, Él venció la muerte. Amén. Entonces, ¿cuántos lo creen? Sí, si Cristo venció la muerte, ahora la muerte, Él vino para darme una vida y una vida nueva, no una vida de muerte, una vida nueva, una vida celestial, una vida plena. Eso es a lo que Dios me llamó. ¿Por qué? Porque me ama. Ese es el propósito por el cual estoy aquí. ¿Y cuál es mi destino? La fe viene ¿por qué? Por oír la palabra. Ajá. Entonces, dice que hemos sido llamados a ser ciudadanos del reino de Dios. Dios nos está llamando, pero no va a ser a nuestra manera. Y Dios nos dice, despójate de todo orgullo, despójate de toda crítica, despójate de todo enojo, despójate de todo aquello que te aparta de mí. Apártate tú. ¿Sí? Bueno, pues yo te voy a invitar con mucho amor a que tú en este momento le digamos al Señor de una manera humilde y en oración, Señor, yo no me quiero ir igual de aquí. Yo reconozco, Señor, que me cuesta trabajo, Señor, consultarte. Me cuesta trabajo buscar tu consejo, tu dirección. Reconozco que hay orgullo, Señor, en mi corazón. Pero quiero pedirte perdón. Dice tu palabra que el que encubre su pecado no prosperará jamás. Mas el que lo confiesa y se aparta, misericordia alcanza. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos porque reconocemos que ciertamente tenemos una lucha día a día, Señor. Que a veces los afanes de la vida, el trabajo, nuestra labor como papá, como mamá, como esposo, como esposa, Señor, a veces nos roba, Señor, nos roba ese tiempo contigo, ese tiempo de buscar en tu palabra, ese tiempo de buscarte a ti en intimidad. Lo reconocemos, Señor, pero cámbianos, Señor, transfórmanos cada día más y más, Señor. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos que nosotros no podemos, Señor, pero necesitamos el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando poderosamente, porque tu palabra dice, Señor, no lo digo yo, lo dice tu palabra, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma del pecador, Señor. Hoy te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu que nos impulse a orar, a leer, a pasar tiempos contigo, a enseñar e instruir a nuestros hijos, a nuestra esposa, en el temor a ti. Pero, Señor, primero ayúdame a mí, a que yo sea un hombre que te teme, Señor, un hombre temeroso de ti. Te lo pido, Padre, en el nombre que sobre todo nombre es, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y te doy gracias, Señor, porque creo por fe, Señor, aunque ahorita mis ojos no lo vean, creo por fe que tú oyes la oración, Señor, y que tú la contestas. Todo esto en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén.
Bueno, pues vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Ahora no le hablamos a su mamá. Iba a estar comiendo.